Hmm. Bueno, ¿qué podemos leer hoy, no? Epa, esto me interesa, che. Vamos a ver si te también. La compleja situación de Cuba. Todo este suceso transcurriría en los años 70. La preocupación de los Estados Unidos frente a Cuba sumó nuevos elementos. Fidel Castro decidió el envío de tropas a África y la asistencia al Frente Sandinista de la Liberación Nacional en Nicaragua y al Frente de la Liberación Nacional Farabundo Martí en El Salvador. Fue, che, cuando no Estados Unidos metido en un quilombo nacional, qué hijos de puta. Por otra parte, desde el punto de vista político-ideológico, entre el 71 y el 85, la revolución atravesó una fase de industrialización definitiva. En 1975 se realizó el primer congreso del nuevo Partido Comunista de Cuba. Y en el 76, por referéndum popular, se aprobó una nueva constitución. La nueva carta definió a Cuba como una democracia socialista. Estableció una Asamblea Nacional del Poder Popular, compuesta por diputados elegidos por las asambleas municipales, la construcción de nuevas estructuras representativas de poder local, descentralizadas, perseguía el objetivo de ampliar las bases sobre las que descansaba el régimen político. Sin embargo, en medio del optimismo revolucionario, aquellos fueron años de fuertes problemas económicos que provocaron el descontento de la población. A comienzos de la década del 70, insertándose en la órbita soviética, el gobierno puso en marcha un proceso de reformas que pronto logró los resultados esperados. Pero fundamentalmente fueron la suba vertiginosa del precio internacional de azúcar y los recursos aportados por la URSS, los que beneficiaron a la golpeada economía cubana. Fue, che, se la pasaron terrible los cubanos. Tienen problemas con Estados Unidos, se quedan pobres, algo más, boludo. ¿Se le va a caer una bomba nuclear acaso? En el marco de su incorporación al bloque socialista, la integración de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica provocó la profundización de la estructura monoproductora de la isla. En el año del 82, el azúcar continuaba representando más del 80% de sus exportaciones, que se dirigían justamente a la URSS. Si bien el gobierno intentó planificar la economía cubana mediante dos planes quinquenales, estos pronto se revelaron demasiado optimistas respecto de la realidad. El precio del azúcar no aumentó con el ritmo esperado, lo que afectó gravemente las perspectivas de planificación. Hacia 1980, la recesión era nuevamente un flagelo y Cuba se encontró con graves problemas para afrontar sus deudas con el mundo capitalista. En efecto, como en otras naciones latinoamericanas, la crisis de la deuda, desatada a principios de la década del 80, iba a empeorar la situación. Pero además la isla tenía un agravante: como concentraba todos sus intercambios comerciales con la URSS, el gobierno contaba con menos divisas que otros países para afrontar su deuda. Ante esta complicada situación económica, muchos cubanos emigraron de la isla, sobre todo hacia Miami. A mediados de la década del 80, el gobierno lanzó el llamado proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, inaugurando una nueva fase dentro de la revolución. Si bien esta coincidió con la decisión de la URSS de hacer frente a sus propias dificultades por medio de la perestroika, en Cuba el proceso de rectificación tuvo un carácter propio. De hecho,
Si la URSS había flexibilizado sus políticas económicas, al menos inicialmente, Castro decidió no hacer ninguna concesión al capitalismo. Durante esta nueva fase, Cuba experimentó la peor de las crisis económicas de la historia de la revolución. La caída del crecimiento y los déficits presupuestarios se vieron agravados por el colapso sufrido en 1991 por los países del bloqueo soviético, los cuales interrumpieron su ayuda económica a la isla. La crisis se inició particularmente crítica cuando desaparecieron algunos insumos claves, como el petróleo y ciertos alimentos. El racionamiento implementado no llegaba a satisfacer las necesidades de la población, en tanto que el mercado negro aumentó su accionar. Che, posta. Son unos petes los cubanos. Pero termina acá. Posta, me está contando que termina acá. Bueno. Vamos a ver cómo hace su supervivencia estos giros. Si hacia mediados de la década de 1980 Cuba atravesaba una severa crisis interna expresada en los elevados precios del petróleo, la creciente inflación y las altas tasas de desempleos, en los primeros años del 1990 la situación se agravó con la caída de la URSS y la posterior desaparición del Comecon en 1991. En estas circunstancias, Castro implementó el periodo especial del tiempo de paz, un plan de racionamiento que afectó la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades básicas de la población. Como había sucedido antes con el periodo de rectificación, en esta fase nueva del gobierno de la revolución interna, reavivar el fervor popular y el ideario del socialismo, pero las condiciones no eran políticas. Fundamentalmente, la escasez casi total del combustible paralizó la actividad económica, deterioró el sistema de transporte y afectó seriamente el suministro de electricidad a la población. Además, aumentaron las operaciones en el mercado negro. Bueno, che, ya sé dónde puedo ir a vender órganos sin que me digan nada. ¡Ma! Tengo un negocio entre manos. Vamos a Cuba. El periodo especial introdujo la apertura al capital extranjero, de modo muy evidente en el área del turismo. También aumentaron las autorizaciones para el trabajo para cuenta propia y para que los campesinos pudieran vender sus excedentes en el mercado agropecuario. Tres de los pilares más importantes de la revolución eran la educación, la salud y la defensa. Siguieron bajo monopolio del Estado. La Constitución fue reformada en 1992, estableciendo las bases para la liberación de la economía y reforzando la participación popular en el gobierno. La liberación de la economía, sin embargo, tuvo como efecto un aumento de las desigualdades sociales, el trabajo informal y la prostitución. Mati, te encontré laburo. El gobierno norteamericano, por su parte, intensificó el bloqueo económico, comercial y financiero a la isla. En los años recientes, Cuba ha logrado sortear los obstáculos para su desempeño económico en virtud de dos factores: la concentración de acuerdos comerciales con China y la alianza con la Venezuela de Hugo Chávez. A modo de balance y vista en largo plazo, la revolución presenta aspectos positivos y negativos. Por un lado, introdujo algunos cambios cualitativos positivos en manera de redistribución e igualdad social. Las transformaciones fueron particularmente significativas en materia educativa y
de asistencia sanitaria. Y aunque las medidas introducieron en el periodo especial han hecho resurgir algunas desigualdades según el panorama social de América Latina. 2000 a 2001. Elaboraron por la CEPAL, Cuba inició el siglo XXI con condiciones favorables para la equidad y el bienestar social. El lado negativo puede encontrarse económicamente. Bueno, dale, cagame el video, vos tranquilo. Lo repito porque el gato me cagó el video. El lado negativo puede encontrarse económicamente hablando en el hecho de que Cuba no logró alcanzar las metas del desarrollo económico, en particular la de la industrialización. Desde el punto de vista social, la construcción de viviendas fue insuficiente y las desigualdades no fueron totalmente suprimidas. Políticamente puede decirse que la burocracia estatal se impuso menoscabando la participación popular y algunas libertades individuales. En 2006, enfermo, Fidel Castro se alejó del gobierno. Su hermano Raúl lo sucedió. La verdad, si te soy sincero, me pareció interesante. Me gustó. Y espero que a vos también, porque ese gato me cagó el video como 3 veces. Así que... Pero esto no es lo mío, así que... No llegué. Dámelo. Esto es lo mío. No vi. Antes de colgarme quiero agradecer también a mis compañeros que me ayudaron con este video y los integrantes de mi grupo, que es Amadeo, que me ayudó con el guión, y Mati haciendo el trabajo y el video. Muchas gracias a los dos, son unos capos.